Érase una vez en un tranquilo pueblo. Vivía un hombre llamado David. David era amable, trabajador y querido por muchos. Trabajaba como carpintero y construía casas para la gente de su pueblo. Llevaba una vida tranquila y todos pensaban que era un buen hombre. Pero David tenía un secreto que nadie en el pueblo conocía. David estaba casado con 2 mujeres, pero ninguna sabía de la otra. Su primera esposa, Clara, era una mujer gentil y cariñosa. Conocieron de jóvenes, se enamoraron rápidamente y se casaron poco después. Vivían en una pequeña y acogedora casa, a las afueras del pueblo. Clara amaba profundamente a David y confiaba en él con todo su corazón. Era feliz en su matrimonio y tuvieron 2 hijos, un hijo llamado Tom y una hija llamada Lily. La vida parecía perfecta para Clara, pero había algo que Clara no sabía. David, a pesar de ser un esposo cariñoso para ella, había otra esposa. Sara. Sara era una mujer que David conoció años después de Mary y Clara. Sara era fuerte e independiente y trabajaba como maestra en la escuela local. David la conoció cuando estaba reparando un techo en la escuela. Se hicieron amigos y pronto su amistad se convirtió en algo más. Se enamoraron y sin contarle a Sara sobre su matrimonio con Clara, David se casó con ella. También Sara vivía en otra parte del pueblo, en una casa grande, y no tenía ni idea de que David ya estaba casado con Clara. Pasaron los años y David continuó viviendo su doble vida. Pasaba los días libres con Clara y los fines de semana con Sara. Tenía cuidado de que ninguna de las dos descubriera lo de la otra. Mantenía su secreto asegurándose siempre de pasar tiempo con una esposa cuando la otra estaba ocupada durante mucho tiempo. Parecía que David podría guardar su secreto para siempre, pero con el tiempo las cosas empezaron para cambiar. Los hijos de David crecieron y empezaron a hacerse más preguntas sobre la vida de su padre. Clara y Sara empezaron a notar cosas extrañas, pero nunca supieron qué era lo que estaba mal. Clara a veces se preguntaba por qué David se iba los fines de semana, y Sara a veces preguntaba por qué David no la visitaba entre semana. Pero David siempre tenía una excusa. Confiaban en él. Un día, cuando David estaba de viaje de negocios, Clara decidió visitar a Sara. Una amiga le había dicho que Sara iba a organizar un evento escolar, y pensó que sería una buena oportunidad para conocerla. Clara ya había oído su nombre, pero nunca la había conocido en persona. Quería saber más sobre esta mujer que parecía ser importante para David. Les dijo a sus hijos que iba a visitar a una amiga y que pronto volvería. Clara llegó a casa de Sara, y cuando Sara abrió la puerta, ambas se quedaron allí un momento sorprendidas. Clara miró a Sara, y Sara miró a Clara. Nunca se habían conocido, pero hubo una sensación instantánea de que algo andaba mal. Clara sonrió nerviosa y dijo: «Hola, soy Clara, soy amiga de la esposa de David, y pensé en pasar a saludarla». Sara pareció confundida por un momento. Luego sonrió. «Soy Sara, estoy casada con David». «David contigo». El corazón de Clara se detuvo. «¿Qué dijiste?», preguntó. Le temblaba la voz. «¿Estás casada con David?». Sara frunció el ceño. «Sí, he estado casada con David durante varios años. ¿Pasa algo?». Clara sintió que el suelo bajo sus pies se le resbalaba. No podía creer lo que acababa de oír. Intentó mantener la calma, pero no podía. «Yo también soy su esposa». «Clara», susurró, «he estado casada con él durante años, pero nunca me habló de ti». Sara miró fijamente a Clara. Su rostro se tornó lentamente pálido. «¿Qué quieres decir con que eres su esposa?», Sara preguntó. Su voz temblaba. «David ha estado casado contigo todo este tiempo». Clara asintió, sintiendo que las lágrimas llenaban sus ojos. «Sí, lo ha hecho. Tenemos 2 hijos,
juntos, un hijo y una hija, pero no tenía ni idea de ti. Las dos mujeres se quedaron allí en shock, incapaces de creer lo que estaban oyendo. El mundo a su alrededor pareció detenerse, y el silencio entre ellos era pesado. Sara se hundió lentamente en una silla, sintiéndose abrumada, pero él dijo que era fiel a mí. Nunca te mencionó. Clara negó con la cabeza, intentando entender qué había pasado. No puedo creerlo. Confié en él todo, y nos mintió a las dos durante horas. Las dos mujeres hablaron intercambiando historias sobre sus vidas. Con David, descubrieron que habían vivido en el mismo pueblo durante años sin saberse nunca la una de la otra. Ambas amaban profundamente a David, pero ahora se daban cuenta de que su amor se había construido sobre mentiras. Compartieron su dolor, su pena y su incredulidad. Ninguna de las dos sabía qué hacer. Finalmente, Clara se puso de pie. Tenemos que confrontarlo, dijo, que necesitamos saber la verdad. No puede seguir mintiéndonos. Sara asintió, aunque su voz estaba con tristeza. Sí, necesitamos hablar con él. Él no puede seguir haciendo esto. Esa noche David regresó a casa de su viaje sin saber lo que había sucedido. Cuando entró en la casa, Clara y Sara lo esperaban. Se detuvo en seco al verlas a ambas sentadas, juntas. ¿Qué es esto?, David preguntó, confundido. ¿Por qué están aquí? Clara y Sara se pusieron de pie juntas, y por primera vez David vio el dolor en sus ojos. David, dijo Clara en voz baja, sabemos todo lo que sabemos la una de la otra. El rostro de David palideció. Nunca había imaginado que sus dos esposas lo descubrirían. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Su corazón latía con fuerza, y él sabía que había llegado el momento de la verdad. David dijo, Sara en voz baja, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste mentirnos a las dos durante todos estos años? David las miró a ambas con el corazón apesadumbrado por el arrepentimiento. Yo no quise que esto pasara. Nunca quise lastimar a ninguno de los dos. Los amaba a ambos, pero no nos amaste lo suficiente para ser honestos, dijo Clara, su voz quebrándose. Nos mantuviste a ambos en la oscuridad. Nos impediste conocer la verdad. David intentó explicar, pero las palabras se sentían vacías. No tenía excusa para lo que había hecho. Había traicionado a ambas mujeres, y no había nada que pudiera decir que pudiera aliviar su dolor. Después de horas de hablar y llorar, David se dio cuenta de que su vida se había derrumbado. Clara y Sara no podían perdonarlo, y él lo sabía. Las dos mujeres se fueron esa noche, cada una con el corazón roto, cada una sintiéndose como un tonto. David se quedó solo en su casa, sin nada más que el vacío de sus decisiones. Desde ese día, David intentó arreglar el desastre que había causado, pero el daño fue demasiado grande. Perdió a ambas mujeres, y a la culpa que llevaba era más pesada que cualquier carga que jamás hubiera conocido. Una vez pensó que podía amar a dos mujeres a la vez, pero aprendió a las malas que el amor construido sobre mentiras nunca podía durar.